Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto poder estar con ustedes en este podcast. Mi nombre es Camilo Alfaro y hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Bereshit. El libro de Génesis, estamos comenzando un nuevo ciclo y vamos a ir hablando en este podcast de lo maravilloso que es la palabra de Adonai. Definitivamente les voy a decir algo. Si hay un libro que como creyentes nosotros necesitamos estudiar, es el libro de Génesis. O sea, Génesis es maravilloso. El libro de Bereshit, en hebreo, debería ser algo que estudiáramos todo el tiempo. Aunque nos vayamos a Levítico, a Vayikra, a Bamidbar, Números o Devarim, Deuteronomio, Génesis debería ser uno de esos libros que siempre estemos estudiando. ¿Por qué? Porque nos soluciona y tiene tantos misterios profundos de la bendición de la vida, como solo es Génesis 1. El capítulo 1 tiene tantas bendiciones. Tratemos de imaginarnos un poco lo maravilloso que fue que el hombre y la mujer podían caminar con el Padre, que podían estar cerca de Él, que no había pecado. O sea, era algo maravilloso. Y si vemos las claves tan maravillosas que hay en Génesis, bueno, sería algo fascinante. Así que te invito a que siempre estés estudiando este libro. Hoy vamos a hablar acerca de el camino del árbol de la vida. Estamos hablando de Bereshit, hablemos acerca del árbol de la vida. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Camilo Alfaro aquí en YouTube. Nos puedas escuchar por medio de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y nos busques como La Raíz de Nuestra Fe. Que escuches todos los programas que publicamos, por supuesto, en este podcast. ¿Sabías tú, que me escuchas en ese momento, que cada uno de nosotros somos unos exiliados? Así es. Así como el pueblo yehudí soporta el castigo del exilio de la tierra alrededor del mundo, de la tierra santa, toda la humanidad sufre en el exilio, alejada de los deleites del paraíso y del potencial de la vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Creo que es uno de los temas fascinantes también de lo que viene siendo el libro de Bereshit. Sabemos muy bien, leyendo la escritura, que el Adón exilió a Adán y a Eva del jardín. Fue un acto ¿de qué? De misericordia. Si hubieran permanecido en el jardín, podrían haber comido del fruto del árbol de la vida. Y Adonai no los creó a ellos inmortales, pero dejó la inmortalidad a su alcance. Solo necesitaban extender la mano y comer del fruto del árbol de la vida, y ese fruto nunca les fue prohibido. Si lo hubieran hecho en su estado caído, habrían sido consignados a una existencia inmortal. ¿En qué? En rebelión contra Adonai. No muy diferente al diablo. Irredento, irredimible por toda la eternidad. Una vida eterna de muerte sin fin. Génesis capítulo 3, verso 22 y 23 nos dan una clave y dice: entonces Adonai dijo: he aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora podrá extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Por tanto, Adonai Elohim lo envió fuera del jardín del Edén para que cultivara la tierra donde había sido tomado. Un acto de misericordia, ¿por qué? Porque si no, no hubiera podido ser rescatado y redimido. En su abundante misericordia, Adonai los exilió del paraíso y les prohibió la inmortalidad. ¿Para qué? Para que hubiera una solución a este problema que el hombre había creado. Ahora, es muy fácil en nuestro interior decir: ¿pero qué hay de feo de vivir para siempre? O como la serpiente que le dice a Eva: ¿verdaderamente Adonai dijo eso? ¿No? Dentro de nosotros está esa maldad, ¿no? Y la verdad es que sí, Adonai quería redimirnos y él sabía que tenía que haber una consecuencia que al pecado.
porque si no, estábamos destinados a vivir siempre castigados en el pecado. Sabemos que la paga de la muerte es la paga del pecado es la muerte, o sea, tiene que haber un pago por tal. Sabemos que la promesa de Adonai es que seremos resucitados por medio de Yeshua HaMashiach, que es el que ha muerto ahora por nuestros pecados. Ha arreglado el problema del jardín del Edén. Por eso la importancia de nuestro amado Yeshua HaMashiach como Adonai Eloheinu viniendo a morir por nuestra vida. Así que Adonai creó nuestras almas y nuestros cuerpos para el jardín de las delicias. En alguna memoria espiritual, cada ser humano todavía puede recordar el sabor de los frutos del jardín. Y ahorita les voy a decir cómo usted sí se puede recordar de eso. Y cómo podemos ver que nuestra humanidad sí desea una vez más regresar al jardín. Los seres humanos tienen un anhelo grabado en sus corazones por el lugar de Adonai. Un deseo que no podemos articular del todo, lo tratamos de sacar de nuestra vida, pero dentro de nosotros tenemos una sed por una agua que nunca verdaderamente hemos podido probar. Anhelamos frutas que nunca hemos comido, tenemos hambre y sed de la presencia de Adonai. Y por eso es que hoy estás escuchando este programa, porque hay algo dentro de ti que desea satisfacer esa paz, esa bendición dentro de ti. Por eso siempre estamos buscando llenar los espacios vacíos de nuestra vida y por eso somos propensos en nuestra humanidad a las adicciones, a la sensualidad y a las conductas autodestructivas. Anhelamos ¿qué? El Edén, anhelamos regresar al paraíso, anhelamos la vida, la bendición. Hoy lo llamamos hobbies, hoy lo llamamos adicciones, hoy lo llamamos adoraciones a diferentes cosas. Hay personas que están adictas a ver el fútbol, hay personas que están adictas al gimnasio, hay personas adictas a la comida. Todo eso es un problema y el problema es desear regresar al paraíso. Impresionante, ¿verdad? Porque si tratamos de entender esto en nuestra vida, vamos a ver de que este problema ha pasado por tanto tiempo, por eso hay guerras, por eso hay todo diferente tipo de cosas. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Israel debería estar pasando una guerra? No, el jardín no debería estar pasando por una guerra, pero pasó el pecado y por tal hay consecuencias al pecado. El exilio del jardín corresponde al exilio de Israel de la tierra y este exilio actual que soportamos. Adonai prometió la tierra prometida, hizo todo tipo de cosas para que el pueblo pudiera llegar ahí y cuando pudo llegar al jardín, cuando pudo llegar al aposento alto de Adonai, cuando pudo estar en la tierra prometida, pecaron. Vemos una vez más el error del pecado. Vemos una vez más el arca de Noé, una vez más siendo dada al hombre y el hombre una vez más destruyendo la humanidad con su pecado. Y cuando llegue el reino, Israel regresará a la tierra y el exilio habrá terminado. Por eso nosotros decimos que estamos de regreso a casa, tratando de entender los principios de Adonai, tratando de obedecer los principios de Adonai. Las puertas del Edén se abrirán y regresaremos a la presencia de Adonai. ¿Con qué bendición? Pues con la bendición de Yeshua HaMashiach, como dice el libro de Hebreos, que gracias a él podemos nosotros ahora ser injertados a la promesa de Adonai de el exilio. Una vez más, que si nosotros no hubiéramos sido perdonados por Yeshua, estaríamos siempre exiliados para siempre. El hombre y la mujer, al salir del jardín del Edén, ellos pensaban de que su exilio iba a durar 7 días. Como cuando regañas a un niño hoy en día y le dices, quedas castigado. Automáticamente, pues lo que el niño piensa es, en unas horas puedo regresar, puedo adquirir otra vez la cosa que me han quitado por mi castigo y voy a poder regresar a la paz que yo tenía, de poder tener las cosas que yo tenía. Y esto era lo mismo que Adán y la varona pensaban en el principio del Edén. Pero
Adonai tenía que arreglar el problema porque ya habían pecado. Génesis capítulo 3, verso 24 dice: entonces expulsó al hombre y al este del jardín del Edén colocó los querubines y la espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Tenía que haber una protección. Pero un día vamos a regresar y las puertas del Edén una vez más se abrirán y regresaremos a la presencia de Adonai. Y hay un camino de regreso al Edén, más allá de la espada de fuego y entre los querubines. La Torá llama a esto el Derech Etz Hayaim, el camino del árbol de la vida. La palabra camino significa derech, que aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 24. Los querubines bordados en las cortinas del templo aluden al camino del árbol de la vida. Esa es una representación. Recordemos que el templo es una representación del Edén, del jardín del Edén. Sabemos muy bien que el lugar más alto era el lugar más kadosh, más santo, donde la presencia de Adonai estaba. Pero qué hermoso es porque las palabras del templo de Yeshua nos eluden a por qué él dice unas palabras tan extraordinarias. Así que una vez más, los querubines bordados en las cortinas del templo aluden al camino del árbol de la vida. Es tan importante estas cosas que estamos hablando porque ahora sí entendemos cuando Yeshua decía que él es el camino, la verdad y la vida. O sea, gracias a él podemos nosotros regresar al jardín del Edén, porque él es el camino, la verdad y la vida. Tanto que la primera secta de creyentes judíos que lo siguieron a él y le creyeron, se llamaron a sí mismos ¿qué? Los de el camino. Están centinelas ante el lugar santísimo y la presencia de Adonai, tal como los querubines del Génesis, guardan el camino hacia el árbol de la vida. Qué lindo esto, ¿verdad? ¿Ha atravesado la cortina hacia el jardín, al lugar santísimo y al árbol de la vida? Es la pregunta para nosotros hoy. Porque ya Yeshua ha arreglado el problema y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir el camino de la vida. Entender los principios de Adonai, obedecer sus mandamientos. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Tan simple, pero tan difícil a la misma vez, ¿no? En el sentido de que si toda persona entendiera esto, pues nuestra vida sería completamente diferente. Pero la realidad es de que a veces nos desviamos, a veces nos peleamos, a veces nos perdemos y no entendemos de que Adonai lo único que nos está diciendo es: vean a Yeshua, la imagen del Elohim invisible. Él es Adonai Echad. Él es el Todopoderoso. Elohim Todopoderoso. El camino, la verdad y la vida. Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20 dice: tenemos confianza para entrar al lugar santo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Una vez más escucha: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo. El libro de Hebreos es literalmente un manual del templo, es decir, Yeshua como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Todo el libro de Hebreos lo único que hace es hablar acerca del templo y nos está diciendo a nosotros es: hey, escuchen. Tienen manera de regresar al jardín. Tienen manera de regresar al shalom del principio. A ese shalom completo, donde no hay pecado, no hay tristeza, no hay dolor. A ese shalom pueden regresar por medio de Yeshua HaMashiach, obedeciendo sus mandamientos para poder llegar una vez más a ver el árbol de la vida. El árbol de la vida lo sabemos que es ¿quién? Una representación de Yeshua, lo que completa
todo, la menorá, el árbol de la vida. Qué lindo es esto, ¿verdad? Definitivamente por eso es que nuestra vida nunca, nunca se puede desviar fuera de la atención de Yeshua HaMashiach. Nunca. Porque sin Él no hay camino. Sin Él estamos perdidos. Sin Él no podemos entrar al aposento alto. Sin Él no hay un camino que nos lleve detrás del velo. Por eso hoy en día es nuestra bendición entender que Yeshua es la imagen del Elohim invisible, que Él es Adonai mismo, que vino a morir por nuestros pecados para que podamos tener una vez más un camino al árbol de la vida. Amada familia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero que puedas conectarte con nosotros. Búscanos aquí en YouTube como Camilo Alfaro, en las diferentes plataformas como La Raíz de Nuestra Fe. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Música y palabra de vida aquí en Radio Génesis 1.28.